Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a ir comenzando con el teórico de hoy. Un segundito. Ahí estamos. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para ver con qué vamos a trabajar la clase de hoy. A ver. Si recuerdan, nosotros hasta la clase anterior estuvimos trabajando con procesos relacionados con la nutrición normal, con la alimentación. Bueno, en la última clase eh, habíamos visto una situación patológica, que era la obesidad. Tratamos de entender cómo se desarrolla la obesidad. Estudiamos al tejido adiposo como un órgano endocrino y a partir de ahí analizamos qué significaba la insulinoresistencia que aparecía en los pacientes obesos. A partir de esa insulinoresistencia, bueno, fuimos viendo qué efectos aparecían en el metabolismo normal de una persona y hablamos de la posibilidad de hacer un diagnóstico de síndrome metabólico en nuestra población, tomando en cuenta algunos parámetros importantes donde la obesidad es el punto de partida. Y bueno, habíamos planteado cuáles eran los criterios que se usan para identificar a un paciente con síndrome metabólico y que era muy importante hacerlo justamente por el gran riesgo cardiovascular que acarreaba esta situación, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta todo eso, hoy vamos a abordar una situación patológica más con la cual vamos a intentar terminar de ver la parte de nutrición. Este es el último teórico que vamos a tener con respecto a nutrición, ¿sí? Bueno, estamos ahí. Bueno, como pueden ver, el teórico de hoy va a tratar sobre el síndrome de mala absorción. La verdad es que en la jerga cotidiana usamos este concepto de síndrome de mala absorción, sin embargo, hay unas cuestiones ahí que por ahí nos hacen dudar sobre esta terminología, ¿sí? Generalmente, chicos, los trastornos de la absorción están identificados por una gran variedad de procesos que tienen muchas causas y diversas manifestaciones clínicas. O sea, no es fácil llegar al diagnóstico de un síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Porque hay un montón de patologías que cursan con este síndrome y hay un montón de causas que pueden provocar un síndrome de mala absorción. Por lo tanto, a la hora de hacer un diagnóstico, de identificar nuestros pacientes, es como que podríamos tener un poco de inconvenientes, ¿sí? Nos costaría un poco realizar esto. Bien. Eh, Algunas particularidades que podemos mencionar con respecto a esto es que en casi todas las situaciones lo que vamos a observar es una disminución en la absorción intestinal de uno o más nutrientes de la dieta. A veces están solamente de un solo tipo de nutriente involucrados, a veces están todos los nutrientes involucrados. Todo va a depender de cuál es la causa que provoca ese síndrome de mala absorción, ¿sí? Eh, el término, la verdad, no es correcto. ¿Por qué? Porque no nos va a dar una explicación etiológica del problema subyacente. Yo solamente voy a decir, con este concepto que estamos introduciendo hoy, que mi paciente tiene alterada la absorción de uno o más nutrientes. Otra cosa no puedo decir. Por lo tanto, a veces resulta incompleto y es ahí donde tenemos que abordar de manera un poco más precisa esta situación patológica, ¿sí? Y bueno, ya vamos a ver cómo la abordamos y todas las particularidades que tiene involucrados este síndrome de mala absorción. No siempre, y no siempre, por eso lo puse acá para aclararlo,
vamos a tener una absorción deficiente de nutrientes. Hay pacientes en donde la verdad la absorción de determinados nutrientes está incrementada, como por ejemplo en la hemocromatosis, en la enfermedad de Wilson, donde lo que vamos a observar es que el paciente tiene una absorción incrementada de hierro o de cobre, respectivamente. Así que ahí la utilización de síndrome de mala absorción no hace referencia a una situación deficiente, sino estaría haciendo referencia a una situación donde lo que consideramos es un exceso. Volviendo un poquito a algunos conceptos que trabajamos en clases anteriores, yo quiero recordar con ustedes que el término digestión nosotros lo hemos usado para hacer referencia a todos los procesos fisiológicos que de alguna manera se constituyen en nuestro aparato digestivo y que tienen que ver con la transformación de las macromoléculas de los nutrientes de la dieta en monómeros o moléculas más pequeñas que eran los que finalmente podían atravesar la pared intestinal. Indudablemente, cuando alguno de estos procesos se encuentre deficiente o no esté funcionando adecuadamente, vamos a tener una mala digestión o una mal digestión. ¿Y a qué va a estar haciendo referencia el término mal digestión? Así nos ponemos de acuerdo un poquito con este término. Bueno, va a estar haciendo referencia a una alteración en la hidrólisis de nutrientes. ¿Está? Otro término que estuvimos manejando a lo largo de estas clases y que es importante que lo abordemos es el término de la absorción. ¿A qué hace referencia la absorción? Bueno, hace referencia al paso de esos nutrientes que fueron digeridos, de esos monómeros, a través del epitelio intestinal, pueden ser por mecanismos pasivos, por mecanismos activos, específicos, inespecíficos. Vimos que había proteínas especiales para que ocurra este proceso. Bueno, en el caso de que esto no ocurra correctamente, abordamos el término mal absorción. Ahí el término malabsorción hace referencia a que hay una alteración en el traspaso de la mucosa de los nutrientes, en el proceso de absorción propiamente dicho. Acá me quiero detener, chicos, y con esto presten atención. Si nosotros previamente tuvimos una mal digestión, si nosotros no logramos transformar las macromoléculas en moléculas pequeñas, va a ser imposible que hagamos una buena absorción, porque esta absorción depende del paso previo, ¿sí? Entonces, normalmente una mal digestión provoca una mala absorción. Ahora, yo puedo tener una excelente digestión, pero por otra causa puedo tener una mala absorción. Y eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, ¿sí? Bueno, si tienen alguna duda con lo que estoy diciendo, saben que pueden conectar micrófonos, pueden escribirme a través del chat. No hay problemas. Bueno, para poder ahí ubicarnos un poquito y repasar lo que ya trabajamos en alguna clase anterior, estaría bueno que repasemos cuáles eran esas fases del proceso digestivo absortivo que estuvimos estudiando, ¿sí? Hay una fase luminal, que es la fase donde las secreciones gástricas, biliares, pancreáticas son volcadas a la luz del tubo digestivo, y en esa luz del tubo digestivo llevan adelante estas enzimas y estas secreciones, porque bueno, las secreciones tienen fundamentalmente enzimas, llevan adelante la hidrólisis de grasas, proteínas y carbohidratos, ¿sí? Cualquier mecanismo que afecte la secreción gástrica, pancreática, biliar, indudablemente, chicos, va a hacer que, y cuando digo que afecte, no estoy, y acá, ojo, no estoy indicando solamente un déficit en la secreción, puede haber un exceso, ¿sí? Puede haber un exceso en la secreción, bueno, cualquier exceso o déficit va a producir una mala absorción y como signo va a producir diarrea, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ¿un exceso? Ojo, si ustedes tienen un exceso de secreción gástrica y llega muchísimo ácido clorhídrico al duodeno, va a ser bastante complejo alcalinizar el contenido duodenal. Piensen que esa alcalinización era necesaria para después poder llevar adelante
la funcionalidad de las enzimas pancreáticas, por ejemplo. Por eso les decía que a veces puede haber un exceso. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, después tenemos la fase mucosa. En esta fase mucosa se completa la hidrólisis molécula. Acuérdense que habían enzimas que estaban adheridas al epitelio mucoso, por ejemplo, las disacaridasas que estaban adheridas a las microvellosidades intestinales. Bueno, una vez que completamos la hidrólisis, los monómeros de los nutrientes son captados por el enterocito y son preparados para su transporte posterior al resto de los tejidos, ¿sí? Acá es importante la posibilidad de que esté lesionada la mucosa intestinal. El término que vamos a usar para hablar de lesión de la mucosa intestinal es el término enteritis, chicos. Si nosotros tenemos una enteritis, indudablemente van a haber trastornos en esta fase, ¿sí? Perdón, una enteropatía, disculpen, no enteritis. Enteritis es inflamación. Disculpen, cuando tenemos una enteropatía, porque tenemos lesionada por distintas causas, puede ser una enteritis, puede ser una inflamación, pero bueno, hay muchas causas muchas situaciones, perdón, que causan enteropatías, y van a ser las que afecten esta fase mucosa, ¿sí? Bueno, y finalmente tenemos la fase de transporte, la fase de transporte que supone la incorporación de los nutrientes, ya sea la circulación sanguínea o linfática. Acuérdense que los lípidos, cuando salían a través del kilomicrón, no podían salir directamente, la mayor parte de los lípidos cuando salían a través del kilomicrón, no salían directamente a sangre por su tamaño, por su volumen, y lo hacían a la linfa y de ahí, bueno, circulaban hasta el conducto torácico, donde recién ahí se volcaban a la sangre. Cualquier insuficiencia vascular, obstrucción linfática, directamente van a impedir el transporte desde la célula intestinal a los órganos donde probablemente se almacenen o se metabolicen esos nutrientes de la dieta, y bueno, ahí tenemos otra vez un cuadro de insuficiencia. Como pueden ver, ya se pueden ir imaginando dónde pueden aparecer, ¿sí? Dónde pueden aparecer los cuadros relacionados a tener una mala absorción o mala digestión de nutrientes, ¿sí? Ya con esto tienen una idea general. Bueno, acá les dejé, esto es simplemente para que se tomen el trabajo y vean algunos ejemplos. Situaciones que van a afectar la fase luminal, igual vamos a ver algunos ejemplos y ahí vamos a ver cuál es la fase que está afectada. Acá lo que yo les decía, fíjense, este síndrome, vamos a poner el puntero, este síndrome de Soliger-Ellison es un síndrome de hipersecreción gástrica de ácido clorhídrico, y fíjense, va a inactivar lipasas porque va a liberar gran cantidad de ácido clorhídrico hacia el duodeno, y eso indudablemente va a tardar o va a costar alcalinizarlo para que estas enzimas logren el pH óptimo de trabajo. En la fase mucosa, pérdida extensa de la mucosa por una resección, un infarto intestinal. Y en la fase de transporte, por ejemplo, insuficiencia vascular, obstrucciones linfáticas, como yo les había mencionado, ¿sí? Bueno, las manifestaciones clínicas. ¿Cómo sabemos que un paciente tiene un síndrome de mala absorción? Generalmente, el síndrome de mala absorción se caracteriza por la presencia de deposiciones abundantes, pastosas, espumosas, muchas veces muy malolientes, muchas veces
que flotan en la superficie del inodoro, que eso llama la atención. El paciente tiene signos de desnutrición, baja de peso y algunas otras características que nos hablan de desnutrición, como por ejemplo anemia, es una característica que aparece muy frecuentemente en un paciente con un síndrome de mala absorción, la anemia. Hay astenia, hay distensión abdominal. La distensión abdominal, y escúchenme, es sobre todo muy particular cuando tengo mala absorción de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono que no se absorben terminan siendo consumidos por la flora bacteriana, que se encuentra a nivel intestinal, y en su metabolismo la flora bacteriana termina transformando estos hidratos de carbono en productos finales que muchas veces son gases. Esos gases causan meteorismo, causan distensión abdominal, que es algo bastante particular también en algunas patologías que cursan con síndromes de mala absorción. Sin embargo, hay un síntoma que lo podemos entender como signo, pero bueno, eso ya después lo voy a charlar con ustedes más adelante. Pero hay un síntoma que es la diarrea, esto llama mucho la atención. El paciente viene y les dice estoy con diarrea, ¿sí? Y ese término normalmente lo utilizan para describir un patrón de evacuación intestinal. Este síntoma puede reflejar que la consistencia de las heces es digamos, tiene una poca consistencia, puede ser que son más voluminosas, puede ser que tenga mayor número de evacuaciones diarios, puede ser que aparezca solamente una, esta situación es la combinación de las tres, pero el tema de las diarreas es por lo que normalmente consulta el paciente y muchas veces también el cuadro de desnutrición, ¿sí? La baja de peso, la anemia, el cansancio, ¿sí? Bueno, les dejo este cuadro simplemente para que vean que dependiendo cuál es el nutriente cuya absorción se afecta de manera más importante, pueden aparecer manifestaciones muy especiales, ¿sí? La anemia microcítica generalmente aparece cuando hay déficit de hierro, la macrocítica cuando hay déficit de vitamina B12, de ácido fólico. Pueden aparecer cuadros de hemorragia por déficit de vitamina K. Por ejemplo, esos déficits de vitaminas también me pueden dar glositis, keilitis, estomatitis. ¿Está? La malabsorción o pérdida intestinal proteica nos puede generar edema. Bueno, la verdad hay un montón de manifestaciones clínicas. Cada una tiene su causa especial, ¿sí? Hay, generalmente en el paciente aparecen combinadas, o sea, no aparece solo la anemia microcítica, por ejemplo, aparece también las uñas quebradizas, aparecen retrasos en el crecimiento en el caso de los niños, o amenorrea en caso de adolescentes y mujeres en etapa fértil. Bueno, se empiezan a combinar y el tema va a depender, chicos, de cuál es la situación o cuál es la enfermedad que nos está llevando al síndrome de mala absorción, porque de eso va a depender cuál es el nutriente cuya absorción se encuentra más afectada. ¿Está? Ahora cuando lo vayamos viendo se van a dar cuenta. Bueno, ¿cómo hacemos el estudio? Le cuento que no es sencillo hacer el estudio de un síndrome de mala digestión o mala absorción. Es una tarea bastante compleja. El médico va a tener que valorar primero muy bien al paciente, ver sus signos, ver sus síntomas, y a partir de ahí ponerse a pensar, ¿sí? Quizás va a necesitar primero un laboratorio general para ver cómo están sus parámetros generales, hemograma, glucemia, uremia, hepatograma, proteínas, ¿está? Y bueno, a partir de ahí, dependiendo de lo que sospeche del paciente, existen técnicas específicas que yo ahora le voy
a mencionar, técnicas específicas que nos van a ayudar en el diagnóstico de diferentes situaciones patológicas o para demostrar quizás el déficit de el déficit de alguna sustancia en su absorción. Ya lo van a ir entendiendo. Bueno. Acá aparecen según las sospechas que tenemos, ¿sí? Según las sospechas que tenemos, cuáles son con respecto a lo que padece nuestro paciente, ¿no es cierto? Voy a contestar algo que me están poniendo en el chat. Normalmente todo va a depender, me preguntan si siempre va a haber un déficit aislado de un solo tipo de nutrientes. La verdad, chicos, no. Todo va a depender de cuál es la situación patológica que está provocando este síndrome de mal digestión o malabsorción. A veces sí afecta cuando, por ejemplo, el problema está en la fase luminal, ¿sí? Si yo tengo un problema en la fase luminal, sí puede afectarse la absorción de un nutriente en particular. Sin embargo, cuando yo, por ejemplo, tengo un problema en la fase absortiva, tengo una enteropatía, no absorbo nada, no absorbo ningún tipo de nutrientes. Entonces, ahí el déficit va a ser un poco más marcado en cuanto a diferentes sustancias, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ¿está? Por eso vamos a ir viendo despacito algunas situaciones particulares y vamos a ver situaciones donde el cuadro de enteropatía afecta fundamentalmente la absorción de todos. No sé si con eso respondo la pregunta. Y después en la parte que yo mencioné como otra de las partes, acá, en la parte de transporte, bueno, ahí sí, otra vez, si tengo, por ejemplo, un déficit en lo que es la circulación sanguínea, sí, todos los nutrientes se van a encontrar afectados en cuanto a su llegada a los tejidos. En cambio, si tengo una obstrucción linfática, más que nada se van a afectar la circulación de lípidos y vitaminas liposolubles, ¿sí? Bueno, si yo, por ejemplo, sospecho una enfermedad pancreática, tengo un paciente con una pancreatitis, por alcohol, una fibrosis quística, ¿sí? Lo que voy a encontrar fundamentalmente como síntoma en ese paciente es la esteatorrea. Se los voy a definir acá y si por ahí lo quieren anotar, está bueno porque este término esteatorrea lo voy a usar el resto de la clase. El término esteatorrea hace referencia a la deposición o la, digamos, eliminación de heces generalmente pastosas, con volumen abundante, muy malolientes, acompañados muchas veces de la presencia directa de lípidos, ¿sí? Son heces que normalmente flotan en la superficie, justamente por el gran contenido lipídico que tienen, y es una característica de una mala absorción de lípidos fundamentalmente a nivel intestinal. Bueno, cuando aparece esteatorrea, asociado a esto, asociado a una sospecha de enfermedad pancreática, porque la esteatorrea también puede aparecer, por ejemplo, en una enteritis, pero bueno, asociado a una sospecha de enfermedad pancreática, por ejemplo, contamos con algunas técnicas para poder abordar ese diagnóstico.
Una de las técnicas es medir la elastasa. Si ustedes recuerdan, la elastasa era una enzima de secreción pancreática, ¿sí? Bueno, podemos medir elastasa en contenido fecal. Vamos a ver cómo se realiza eso. Obviamente hay valores normales. Si nosotros la encontramos por debajo de los valores normales, nos va a estar indicando un déficit de secreción pancreática. También podemos hacer técnicas cuantitativas para evaluar la cantidad de grasas que aparece en materia fecal. Hay técnicas también cualitativas, las voy a mencionar. Y obviamente técnicas de imágenes para evaluar cómo se encuentra el páncreas. Bueno, cuando sospechamos enteropatía, recuerden que la palabra enteropatía hacía referencia a daño en la superficie absortiva de nuestro aparato digestivo. Eso anótenlo por ahí. Enteropatía, está dañada la superficie absortiva. Van a haber muchos nutrientes involucrados, porque acá ya no va a ser selectivo el síndrome de malabsorción. Lo que vamos a observar fundamentalmente en el paciente es una pérdida de peso, una malnutrición, alteración de nutrientes específicos. El paciente va a empezar a tener anemia, algunas otras manifestaciones por déficit de vitaminas, minerales, ¿sí? Es como un poco más florida la clínica de nuestro paciente. Ante cualquier sospecha de enteropatía, no nos queda otra técnica que la biopsia intestinal, ¿sí? Generalmente hay que hacer a través de técnicas endoscópicas, hay que tomar porciones, fundamentalmente se toma de duodeno, y algunas otras regiones, y bueno, se analiza esa biopsia para ver cómo se encuentran las condiciones de la pared intestinal, ¿sí? También podemos usar técnicas de imágenes para ver un poco las características del intestino delgado, que es el sitio fundamental donde hacemos el proceso de absorción. Igual ahora voy a ir repitiendo todo esto de forma específica y lo vamos a ir viendo. Hay otra situación, que después la voy a mencionar, la voy a describir un poquito más en detalle, que es el sobrecrecimiento bacteriano. Nosotros, eso se los voy a mencionar después, tenemos un cierto volumen de bacterias por milímetro cúbico de contenido intestinal en intestino delgado, en particular. Pero en determinadas, bueno, y esa cierta cantidad de bacterias que tenemos en intestino delgado están como controladas, ¿sí? Por ciertos factores. Por ejemplo, la secreción ácida, el peristaltismo, son todas cuestiones que hacen que esas bacterias no se sobreproduzcan, ¿sí? Pero bueno, cuando alguna de estas situaciones que controlan la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino delgado se daña, empecemos a tener mayor cantidad de lo que deberíamos tener. Y ya no estamos en una situación fisiológica, sino que pasamos a una situación patológica. ¿Está? Ese sobrecrecimiento bacteriano me va a producir un síndrome de mala absorción por diferentes causas. Yo después les voy a explicar qué nos provoca, ¿sí? En particular. Pero para hacer un diagnóstico, normalmente lo que utilizamos son las pruebas de alientos de hidrógeno. Las pruebas de alientos de hidrógeno posterior a la administración de, por ejemplo, glucososilosa. La silosa, chicos, es un monosacárido que normalmente se absorbe de manera perfecta a nivel intestinal, ¿sí? No tiene digestión porque ya es un monosacárido. Sin embargo, lo mismo que la glucosa, no necesita digestión, estamos evaluando solamente su absorción,
¿sí? Sin embargo, cuando yo administro una sobrecarga de glucosa o silosa y hay sobrecrecimiento bacteriano, las bacterias las utilizan como nutrientes y producen muchos gases. Entre ellos desprenden gran cantidad de hidrógenos dentro del tubo digestivo que sale hacia el exterior, una de las maneras, a través del aliento. Generalmente lo que se hace con el paciente es justamente administrarles esto y a través de una máscara recoger el aliento de la persona, y en ese aliento, a través de un aparato especial, se van midiendo el contenido en partes por millón de hidrógeno exhalado, ¿sí? Nosotros tenemos valores normales de hidrógeno exhalado, y si el paciente tiene una mayor cantidad de hidrógeno exhalado a través de la expiración, una de las post-administración de estos monosacáridos, la conclusión es que hay un sobrecrecimiento bacteriano, que están usando estos monosacáridos como fuente de energía, y eso está provocando justamente una mayor liberación de hidrógeno. Después, por ejemplo, si sospechamos un tránsito rápido, porque hay una alteración de la anatomía del tracto digestivo, una gastrectomía, un intestino corto, se pueden hacer técnicas de imágenes para evaluar justamente los trayectos, y obviamente esto va a generar una mala absorción general, así que ahí también vamos a tener técnicas, o podemos usar técnicas de mala absorción general. Pero quiero que recuerden que no solo esto que les estoy diciendo me pueden llevar a un síndrome de mala absorción, sino que también el consumo de fármacos. Y les traje esto porque una de las cosas que le tienen que preguntar al paciente es ¿qué consume como fármacos normalmente? ¿Sí? Y bueno, ahí aparece el Orlistat, como les traje en particular eso, para que se acuerden lo que vimos la semana pasada cuando vimos obesidad, que el Orlistat provocaba una inactivación de una de las enzimas pancreáticas, fundamentalmente la lipasa pancreática, y nos va a causar una mala absorción de grasas, ¿sí? El paciente va a tener esteatorrea como signos. ¿Estamos? Bueno, fantástico. Sigamos. Vamos a hablar un poquito de las pruebas diagnósticas. Bueno, hoy le decía que hay situaciones en las que podemos tener esteatorrea. Hay múltiples enfermedades donde puedo tener una mal digestión o absorción de lípidos, inclusive consumiendo Orlistat, que no es una situación patológica, es un fármaco, ¿sí? Pero bueno, demostrar la presencia de esteatorrea, nos ayuda a poner en foco a ver qué puede estar fallando. ¿Por qué? Porque si tengo esteatorrea, o no hay secreción adecuada de enzimas pancreáticas, ¿sí? O tengo directamente una enteropatía, donde no se absorben los lípidos. Es como que se nos empieza a abrir caminos más limitados. Acá lo que les dice es que es poco útil como método diagnóstico inicial, porque puede ser parte de una situación patológica de múltiples enfermedades. Pero bueno, es como que vamos acortando los caminos, ¿sí? Si lo que demostramos es la presencia de esteatorrea, porque hay situaciones en donde probablemente, y ustedes me dicen, bueno, tengo una enteropatía, y chicos, ahí hay una lista larga de enfermedades que causan enteropatías, así que ahí a trabajar con otras técnicas, otras determinaciones. Esto que les voy a contar solamente le dice, el paciente tiene esteatorrea, no hay digestión o absorción adecuada de lípidos, es todo. Entonces, tampoco es muy significativo como técnica diagnóstica. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Pero bueno, sepan que existe esto. La detección cuantitativa se llama prueba de Van de Kammer. Generalmente se le hace consumir al paciente 100 gramos de grasa 2 días previos, y a partir de ahí se le pide que recoja toda la materia fecal
durante 72 horas. Y nos viene al laboratorio con un gran tarrito con mucha materia fecal. La esteatorrea es maloliente, es pastosa, no es agradable, pero bueno, los bioquímicos tenemos esa función. Lo que hacemos una vez que el paciente nos trae a las 72 horas, luego de esta sobrecarga que le damos de lípidos, bueno, es medir, se analiza la cantidad de grasa fecal. Hay valores normales, chicos. Sin embargo, si el paciente tiene valores mayores a 7 gramos por día, hay esteatorrea, ¿sí? Entonces nosotros hacemos una medición en el laboratorio de la cantidad de grasas que trae esa materia fecal y cantidades superiores a 7 gramos por día confirman la esteatorrea. A veces se usa una técnica, acá tienen, fíjense cómo aparece la materia fecal en el inodoro. Yo les decía, aparece la presencia de lípidos, así, como si estuviéramos tirando gotas de aceite. Muy frecuentemente aparece esto en el paciente con esteatorrea. Les decía, hay un método cualitativo, esto no es de mucha ayuda, pero bueno, existe. Generalmente se tiñe la materia fecal del paciente con un colorante que es el Sudan 3, y cuando observamos al microscopio la materia fecal teñida con Sudan 3, vemos gotas de color naranja muy características, y esas gotas de color naranja nos indican la presencia de lípidos en materia fecal, ¿sí? A ver, voy a leer el chat. Bueno, acá me preguntan, en una desnutrición, ¿cuándo se debe sospechar de mala absorción y no solo de una mala ingestión de alimentos? Buena pregunta. Indudablemente ustedes cuando reciben al paciente y el paciente viene con anemia, pérdida de peso, desnutrición proteico-calórica, ¿sí? Que es un poco lo que ella plantea, la compañera plantea. Ustedes primero van a abordar a ver qué tipo de alimentación tiene, ¿sí? Si, bueno, le dicen, ¿qué comes? Desayuno esto, almuerzo esto, a la tarde como esto. Si ustedes ven que la paciente tiene una dieta variada y tiene estos signos y síntomas, indudablemente no es una mala ingestión. Porque piensen que ustedes primero hacen la anamnesis de su paciente. Van a charlar con ese paciente, le van a preguntar cómo se alimenta, qué tipo de alimentos consume, y ahí a primera vista ustedes se van a dar cuenta de esta situación. Si tienen una persona que tiene una alimentación saludable y viene con una anemia, y por algún lado algo se está perdiendo, ¿sí? O puede tener un sangrado crónico que no lo estamos evidenciando, o puede tener un síndrome de mala absorción. Por eso les decía, los síndromes de mala absorción son parte de un montón de situaciones. No sé si con eso te respondo. Fantástico. Bueno, existen la prueba de Van de Kammer como para hacer una detección cuantitativa. Ahora, yo tengo una prueba de Van de Kammer positiva. El paciente tiene esteatorrea. Confirmamos la esteatorrea. ¿Sabemos cuál es la patología que está? No. Ahí tenemos que seguir, ¿sí? Con esto decimos, tiene un síndrome de mala absorción, tiene esteatorrea, y ahí tenemos que arrancar con nuestro diagnóstico. Es bastante arduo trabajar con pacientes con síndromes de mala absorción. La prueba de la D-silosa, la D-silosa, y no dije silulosa, ¿sí? La prueba de la D-silosa es una prueba que se usa para distinguir, chicos, una afectación, por ejemplo, una afectación por enteropatía, o sea, una afectación del enterocito como causante de una maldigestión, de enfermedades producidas por el páncreas.
¿sí? La prueba de la desilosa, por ejemplo, la podemos hacer administrándole, este es un monosacárido, como les dije, este es un poco diferente a la prueba del aliento. Esta prueba de la desilosa, lo que vamos a hacer después es evaluar si hay absorción. En el caso anterior, cuando usábamos la prueba de desilosa asociada a la medición de hidrógeno exhalado, lo usábamos para justamente el sobrecrecimiento bacteriano. Pero en este caso, esta prueba de desilosa, en la forma que las voy a describir, lo que vamos a ver es cómo está la superficie del enterocito, si está la superficie absortiva intacta, ¿sí? Porque a veces no sabemos si no se absorben o, por ejemplo, hay una enfermedad pancreática que no libera al intestino las enzimas y por eso no hay una buena digestión, ¿sí? Como la desilosa solamente necesita absorción, haya o no haya enzimas digestivas, si la pared del intestino está intacta, la desilosa se absorbe y la podemos medir en orina. Entonces lo que hacemos es administrar una dosis de 25 gramos de desilosa en 500 miligramos de agua. Se la administramos vía oral al paciente y esperamos 5 horas. ¿Sí? Se la administramos vía oral y medimos la excreción durante las 5 horas posteriores. El paciente va a tener que recoger la orina durante todo ese tiempo, a partir de la administración de esto. Cada vez que tiene que orinar, tiene que recoger en un recipiente especial. Nosotros, todo el volumen de orina que el paciente excreta, lo que vamos a hacer es medir cuánta silosa aparece, ¿sí? En condiciones normales tiene que excretar más de 4 gramos, nosotros le dimos 25, bueno, más de 4 gramos tiene que excretar por orina, ¿sí? En esas 5 horas. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que la absorción, el enterocito está intacto. Como esta sustancia no necesita digestión, no necesita ninguna enzima previa a la absorción, esto nos indica que la pared del intestino está intacta. El proceso absortivo está intacta. Es una prueba poco específica, porque yo les dije que en el sobrecrecimiento bacteriano, las bacterias van a usar la silosa como fuente de energía y no se va a absorber. Entonces ustedes me van a decir, no, el paciente tiene una absorción deficiente de silosa. Ay, tiene la pared intestinal alterada. No, puede tener sobrecrecimiento bacteriano. Eso es lo que tenemos que, como profesionales, ponernos de acuerdo, porque el laboratorio, ¿qué les va a devolver? Les va a devolver un valor de silosa en orina, que puede ser normal o disminuido. Si está disminuido, es porque la silosa no se absorbe. Normalmente, si la silosa no se absorbe es porque la pared intestinal está dañada. Pero ustedes tienen que ser conscientes que si hay sobrecrecimiento bacteriano, tampoco se va a absorber. ¿Sí? Y ahí haríamos una prueba de aliento posterior a la administración de silosa, y si la prueba de aliento de eliminación de hidrógeno me da positiva, la silosa no se está absorbiendo porque hay un sobrecrecimiento bacteriano. ¿Se dan cuenta cómo tienen que empezar a jugar con estas determinaciones para poder hacer un diagnóstico certero y adecuado? Bueno, también puede dar un falso positivo en pacientes que tienen insuficiencia renal, ascitis o no recogieron toda la orina durante 5 horas. ¿Sí? Bueno, después tenemos pruebas para evaluar la función pancreática exocrina. ¿Esto qué sería? Sería evaluar las enzimas pancreáticas, si están presentes y funcionan. ¿Sí? Hay un test que no se utiliza mucho porque es bastante cruento su utilización, que es el test de estimulación con secretina. El test de estimulación con secretina requiere la colocación de una sonda nasogástrica con doble luz que tiene que llegar hasta duodeno.
Y lo que hacemos es estimular vía endovenosa con secretina al paciente. Recuerden que la secretina estimulaba más que nada a las células de los ductus, de los acinos pancreáticos. Y bueno, una vez que estimulamos con secretina, vamos a recoger el jugo pancreático posterior a esta estimulación, y en él vamos a medir la producción de bicarbonato y de enzimas pancreáticas. Si posterior a la administración de secretinas hay cantidades adecuadas de bicarbonato y de enzimas pancreáticas, hay una buena secreción pancreática. Si no, por algo la secreción pancreática no está llegando a duodeno. ¿Mm? Lo más usado, la verdad, es el test de lactasa fecal para detectar insuficiencia pancreática, y es lo recomendado porque no es tan cruento. Lo que se hace es pedirle al paciente que traiga materia fecal, y a través de una prueba de ELISA, que es una prueba inmunológica, se busca concentraciones de lactasa pancreática humana, ¿sí? Bueno, hay valores normales. Si el paciente tiene valores normales es porque la función exocrina del páncreas está dentro de lo esperado, y si los valores están alterados es porque indudablemente hay una insuficiencia pancreática. ¿Por qué? Hay muchas causas. Puede tener una pancreatitis, una fibrosis quística, puede tener un cáncer de páncreas, puede tener obstruido, puede tener obstruido, por ejemplo, a nivel de la ampolla de Vater, obstrucción por un cálculo biliar, por ejemplo, y la secreción pancreática no llega al duodeno. Bueno, la evaluación de la enteropatía, del daño en el proceso absortivo, del daño en la superficie del enterocito, lo evaluamos exclusivamente con biopsia, como les dije. Se hace una técnica endoscópica, y a través de la técnica endoscópica, bueno, se toma fragmentos de intestino delgado y se analiza las particularidades de la pared, ¿sí? Bien. ¿Qué más? No hay mucho más para enteropatía. Bueno, a ver, si ustedes tienen, digamos, una biopsia, y la biopsia es patológica, ¿qué les indica? La verdad, depende del informe o del hallazgo anatomopatológico. Si el hallazgo anatomopatológico habla de una enteritis linfocitaria con atrofia, podemos tener una enfermedad celíaca, pero también puede ser un sprue colágeno, un sprue tropical, ¿sí? Ahí tenemos que ir viendo con otras determinaciones, ir buscando el diagnóstico correcto. Por ejemplo, si es por una yardiasis que está lesionada la pared intestinal, vamos a encontrar a este parásito en la mucosa, ¿sí? Generalmente la mucosa es normal, está la presencia de la yardia, puede haber atrofia o una hiperplasia nodular linfoide o un infiltrado eosinófilo, ¿sí? Pero más que nada está la presencia del parásito en la pared intestinal. Fíjense, la geninitis ulcerativa también tiene una enteritis linfocitaria atrófica, igual que la enfermedad celíaca. Por eso el hallazgo anatomopatológico no es certero de una patología. Lo que les va a decir es, el síndrome de malabsorción es porque está dañada la pared intestinal, y a partir de ahí se tienen que poner a ver por qué está dañada la pared intestinal. ¿Sí? Bueno, después vamos a ver algún ejemplo. Hay pruebas también que sirven para evaluar la función del hilio. El test de Schilling, por ejemplo, evalúa la absorción de vitamina B12, que también se absorbe, que se absorbe selectivamente en el hilio. Pero ojo, yo no puedo decir que un test de Schilling me da alterado cuando la función ileal está alterada. ¿Por qué? Porque recuerden que la absorción de vitamina B12 también necesita de la presencia de factor intrínseco. El paciente puede tener un déficit de factor intrínseco, o no hay una correcta unión de la vitamina B12 a factor intrínseco,
Ya vamos a ver situaciones patológicas más adelante cuando veamos inmuno. Y bueno, no solo el daño del ilion va a afectar la absorción de vitamina B12. Hay otras situaciones que afectan la absorción de vitamina B12. Y cuando yo sospecharía, por ejemplo, un déficit de vitamina B12, cuando tengo una anemia megaloblástica, por ejemplo, una anemia macrocítica. ¿Está? Bueno, yo les dije que una situación patológica que muchas veces nos lleva a un síndrome de malabsorción es el sobrecrecimiento bacteriano. Les hablé hace un ratito, después les voy a hablar un poco más extenso. Les hablé sobre que solemos tener una cierta flora, cierta cantidad de bacterias, pero a veces esto se desregula y estas aumentan en cantidad y empiezan a usar nuestros nutrientes como alimento, y entonces nuestros nutrientes no quedan disponibles para nosotros, ¿sí? La prueba fundamental, básica, que detecta sobrecrecimiento bacteriano es la prueba de aliento de hidrógeno. Esto que les mencioné hoy es, digamos, el sello para decir hay sobrecrecimiento bacteriano, ¿sí? Y la prueba se realiza, como les dije, tras la administración oral de un monosacárido que no necesita digestión. Puede ser glucosa, puede ser silosa, ¿sí? Ojo, cualquiera de los dos. También lo vamos a usar a esta prueba cuando sospechamos un déficit en la absorción de determinados hidratos de carbono. Ahora lo vamos a ver. Otra utilidad de esta prueba del aliento de hidrógeno, pero en general es para sobrecrecimiento bacteriano. Bueno, acá se le puede dar glucosa o silosa. Les dije, como hay una gran cantidad de bacterias, por más que la superficie de nuestro enterocito esté intacta y estos monosacáridos se puedan absorber, este sobrecrecimiento bacteriano va a usar estos monosacáridos como nutrientes, van a producir gran cantidad de hidrógeno, y eso es lo que lo vamos a medir. Pero esta prueba puede tener falsos positivos y falsos negativos. Por ejemplo, puede darme un falso negativo, o sea, la liberación de hidrógeno no supera las 20 partes por millón tras la administración de glucosa o silosa, porque el sobrecrecimiento está en una porción distal del intestino, no en la porción proximal donde se absorbe la glucosa y la silosa. O sea, llega la glucosa y la silosa a la porción proximal y se absorbe, no llega al sitio donde está el exceso de bacterias. Y por eso no tengo el metabolismo por parte de estas bacterias y la liberación exacerbada de hidrógeno. También puede ser que las bacterias que están sobrecrecidas no produzcan hidrógeno cuando metabolizan glucosa o silosa. Esa es otra particularidad. Producen otros gases como el metano, por ejemplo, ¿sí? No hidrógeno. Puedo tener falsos positivos si hay un tránsito intestinal acelerado, porque por ejemplo hay una cirugía gástrica y la glucosa pasa directamente al colon, sin pasar adecuadamente con el tránsito por duodeno, cosa que pueda absorberse, pasa muy rápido por duodeno. No se logra absorber, llega al colon y ahí sí, chicos, en colon tenemos un show de bacterias, que es normal. Entonces, como no le damos el tiempo para que se absorba, llega directamente al colon, y ahí sí, ellos van a metabolizar a estos monosacáridos y nos van a dar una prueba de aliento positiva. Eso puede ser un falso positivo, pero bueno, ustedes, dependiendo qué es lo que esperan de su paciente, qué es lo que observan en su paciente, van a saber qué es lo que va a ocurrir. ¿Estamos? En el caso de que sospechamos específicamente una mala absorción de determinados hidratos de carbono, hay pruebas que podemos usar. Yo ahora voy a hablar un poco de cuáles son las patologías que afectan más que nada la absorción de hidratos de carbono. Puedo sospechar una mala absorción de fructosa, y ahí los invito a que piensen cómo se absorbe la fructosa. ¿Recuerdan cómo se absorbía la fructosa?
teníamos un GLUT5 del lado luminal en el enterocito, que era el responsable del transporte de fructosa al interior del enterocito. Bueno, puede estar dañado. Puede haber una falla genética. Cuando sospechamos una mala absorción de fructosa, tenemos que evaluar algo más. Porque existe el sorbitol. El sorbitol es un azúcar que aparece en los edulcorantes que le damos a los diabéticos. El sorbitol actúa como un inhibidor del GLUT5, ¿sí? Y afecta la absorción de fructosa. Yo puedo tener un déficit de absorción de fructosa porque el GLUT5 no funciona o porque el GLUT5 está inhibido por el gran consumo de sorbitol. Así que ahí tengo que hacer una diferenciación, un poco de todo esto, para ver qué es lo que realmente está provocando el déficit de fructosa, que es lo que estoy suponiendo. Y ustedes me van a decir por qué voy a sospechar un déficit en la absorción de fructosa, porque el paciente va a decir, después de comer determinadas comidas, tengo diarrea acuosa. Normalmente la mala absorción de hidratos de carbono, debido a que en la luz intestinal quedan solutos sin absorber, provoca una diarrea acuosa, diferente a la esteatorrea, que nos habla de mala absorción de lípidos. Generalmente la mala absorción de hidratos de carbono habla de diarrea acuosa. Entonces el paciente va a decir, después de que como determinadas cosas, tengo una diarrea acuosa. Y puedo sospechar una mala absorción de fructosa. Acá también voy a usar un test de aliento de hidrógeno, pero tras la sobrecarga de fructosa. O sea, le voy a dar fructosa a mi paciente. Si la fructosa no se absorbe, va a terminar siendo, va a quedar en la luz intestinal, va a pasar al colon, y en el colon va a terminar siendo metabolizadas por bacterias y van a producir hidrógeno. Hidrógeno que va a ser liberado y yo lo puedo medir superando tantas cantidades de parte por millón. ¿Sí? También el diagnóstico se puede confirmar con el test de aliento de hidrógeno tras la sobrecarga oral de sorbitol. ¿Sí? Algunos autores prefieren valorar la mala absorción de una mezcla de fructosa más sorbitol, ¿sí? En vez de fructosa sola, porque va a reproducir de manera más fidedigna lo que ocurre de manera fisiológica. ¿Está? En general el sorbitol utiliza el GLUT5 impidiendo que lo use la fructosa. ¿Estamos? Si el GLUT5 directamente no funciona, no se absorbe ni sorbitol ni fructosa y la liberación de hidrógeno va a ser superior. ¿Está? Bueno, de esa manera lo podemos ver. Bueno, habiendo visto un montón de pruebas diagnósticas, vamos a tratar de pensar cuándo puede ocurrir mala absorción de determinados tipos de nutrientes, que como dije hoy al comienzo, no siempre tengo una mala absorción de hidratos de carbono. Si tengo una enteritis, tengo una mala absorción de todo. Pero a veces alguna patología, como es la que quiero ir mencionando ahora, algunas patologías pueden provocar mala absorción de un tipo de nutriente en particular. No es lo más frecuente, pero bueno, vamos a ir abordando la mala absorción de manera paulatina. Ustedes, para poder entender la mala absorción de hidratos de carbono, ¿qué es lo que se tienen que acordar? Se tienen que acordar cómo hacemos la digestión y absorción de hidratos de carbono. Recuerden que los hidratos de carbono entran como polisacáridos o disacáridos, por amilasas salivales, amilasas pancreáticas, disacaridasas. Esos hidratos de carbono se van transformando en monosacáridos y después la glucosa y la galactosa ingresan por un S-GLUT1, que es un cotransporte con sodio particular, ¿sí? Ese S-GLUT1 permite el ingreso de glucosa y galactosa exclusivamente hacia el interior del enterocito, y el GLUT5, del cual le estuve hablando hace un momento, permitía la absorción de fructosa.
Recuerden, la glucosa y la galactosa se absorbe diferente a la fructosa. Pero para poder tener absorción, yo primero tuve que permitir que todas esas enzimas que les mencioné hayan funcionado para que el polisacárido o el disacárido se haya transformado en un monosacárido. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que vimos en digestión hace algunas clases atrás. ¿Está? Les menciono. La absorción deficiente de lactosa es el único trastorno de importancia clínica dentro de los déficits de absorción de carbohidratos. ¿Y qué manifestación clínica va a tener un paciente con déficit en la absorción de lactosa? Como les dije, el déficit de la absorción de hidratos de carbono genera fundamentalmente una diarrea acuosa para diferenciarlo de una esteatorrea, que afecta más que nada a lípidos. Bueno, acá la diarrea es de la acuosa. Hay mucho dolor abdominal, cólicos y flatos. ¿Por qué? Porque estos hidratos de carbono, fundamentalmente la lactosa, que no se absorben, permanecen en la luz intestinal, como les dije, transitan el intestino, llegan al intestino grueso, y ahí terminan siendo metabolizados por la flora colónica, que lo utiliza la lactosa como nutriente y desprende gases que distienden el abdomen. Esa distensión provoca el dolor, el cólico. Los flatos tienen que ver justamente con el desprendimiento de estos gases que generan las bacterias cuando metabolizan como nutrientes a la lactosa. Y la diarrea es porque la lactosa queda como una sustancia osmótica en la luz intestinal, atrae agua y ahí aparece el cuadro de diarrea. ¿Sí? La mala absorción de glucosa y galactosa puede aparecer, es rarísima, muy rara, y se asocia a una ausencia congénita del S-GLUT1 que yo les mencioné. También podemos hablar de un problema en el GLUT5, que es el encargado de absorber fructosa, pero les dije que cuando sospechan una mala absorción de fructosa, tienen que descartar el consumo de sorbitol en el paciente, porque el sorbitol interfiere, el sorbitol que está presente en sustancias que usan los dulces, que usan los diabéticos, interfiere con la absorción de fructosa. Y ahí el problema no estaría en una mala absorción de fructosa porque el GLUT5 es deficiente, sino que en que el sorbitol interfiere en ese transportador con la absorción de fructosa. En cualquiera de estos casos, el paciente tiene una diarrea acuosa, distensión abdominal, tras el consumo de determinados hidratos de carbono. ¿Sí? Es lo que les va a llamar la atención al paciente. O sea, después de consumir hidratos de carbono, tiene estas manifestaciones clínicas. ¿Se entiende, chicos? Bueno, dije, lo más frecuente es déficit de lactosa, déficit en la digestión de lactosa. ¿Por qué? Porque no hay lactasa. ¿Se acuerdan que en el ribete en cepillo teníamos disacaridasas que se encargaban exclusivamente, había complejos multienzimáticos, estaba el complejo lactasa, estaba el complejo lactasa isomaltasa, ¿recuerdan? Bueno, el déficit puede ser primario genético, y dentro del déficit primario genético hay dos situaciones diferentes. Una muy rara, rarísima, que es la alactasia congénita. Directamente hay error congénito, la persona, generalmente esto aparece en niños muy pequeños, en lactantes, aparece la manifestación clínica, es porque tiene mutado el gen, el LCT, es una mutación de herencia autosómica recesiva, la incidencia es muy baja, 1 cada 60.000 nacidos vivos, muy baja. Tiene mutado ese gen de la lactasa, directamente no tiene la lactasa en el borde en cepillo. El paciente consume la lactosa y tiene diarrea. ¿Ya está? Lo más frecuente es el déficit de expresión de la lactasa que aparece en etapas tardías.
¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no solo tenemos un gen que determina que tengamos lactasa en el ribete en cepillo, sino que también hay un gen que determina que esa lactasa permanezca a lo largo de toda nuestra vida expresada en ese ribete en cepillo. ¿Se entiende la diferencia? Tengo un gen que codifica la lactasa y determina que yo pueda tener lactasa, y hay un gen que determina que la lactasa permanezca durante toda mi vida expresada en el ribete en cepillo. De ese segundo gen estoy hablando. Los pacientes que tienen déficit en ese gen que le causa un rasgo en la persistencia de lactasa a lo largo de la vida, son personas que nacen con cantidades adecuadas de lactasa. Y sus manifestaciones no aparecen en las primeras etapas de la vida. Estos pacientes, como niños mayores o adultos, e independientemente si consumen o no leche o productos que tengan lactosa, van perdiendo la capacidad de digerir lactasa. Nacen con las cantidades adecuadas, pero hay una disminución progresiva de causa genética e independiente de la ingesta de leche en la expresión de la lactasa. Esto tiene una herencia a través de un único gen, también autosómico recesivo, está ubicado en cromosoma 2, y lo que hace es que no persista la lactasa a lo largo de la vida. Las dos son causas genéticas y causan un déficit de lactasa de tipo primario. También podemos tener un déficit de lactasa de tipo secundario cuando tengo una enteritis, cuando tengo dañada la pared intestinal. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo dañada la pared intestinal? Muchas veces hay una atrofia, y la atrofia conlleva al borramiento de las microvellosidades. La atrofia acompañada del borramiento de las microvellosidades hace que desaparezcan las disacaridasas. ¿Sí? Desaparecen las disacaridasas y no puedo ningún disacárido, ustedes me van a decir ningún disacárido lo voy a digerir. Aparentemente en las atrofias la disacaridasa más susceptible es la lactasa. Aparentemente las otras disacaridasas se pueden persistir de algún modo sobre el epitelio intestinal, pero cuando hay atrofia vellositaria, la más afectada es la lactasa. Así que puede ser una complicación de diferentes enfermedades que causen enteropatías. Bueno, ahí aparece meteorismo, distensión abdominal, formación de flatos, dolor de tipo retorcijón, diarrea acuosa, igual que en el déficit primario, pero acá puede aparecer en distintas etapas de la vida. ¿Sí? ¿Cuál sería la prueba diagnóstica más sensible para ver si tenemos lactasa funcional? La prueba del aliento posterior a la administración de lactosa. Le damos lactosa al paciente. Si tiene lactasa, ya sea de causa genética o causa secundaria, el déficit, bueno, no se va a metabolizar la lactasa, no se va a metabolizar la lactosa, quise decir, esta va a terminar siendo metabolizada por la flora colónica, van a producir desprendimiento de gran cantidad de hidrógeno, y es lo que voy a medir. Si el paciente tiene lactosa, si el paciente tiene lactasa, digiere la lactosa y los componentes se absorben y la prueba del hidrógeno va a dar negativa. ¿Está? Esto es lo más común en hidratos de carbono. Con respecto a la digestión y absorción de lípidos, chicos, acá tenemos que recordar las distintas fases donde vamos a tener digestión lipídica. Tenemos una fase intraluminal, donde acá las enzimas son las que tienen la mayor función. Una fase mucosa que tiene que ver con la presencia de sales biliares, con la integridad absortiva de la pared, y una fase de envío posabsortiva que más que nada tiene que ver con la parte linfática. Cualquiera
una alteración en cualquiera de estas fases puede provocar esteatorrea. A ver, en la fase digestiva, dije, está la fase enzimática de hidrólisis, ¿sí? Ahí necesitamos, fundamentalmente para los triglicéridos, que es el principal lípido de nuestra dieta, necesitamos lipasa lingual, gástrica, pancreática, asociada a colipasa. Si estas enzimas no están actuando adecuadamente, sobre todo en la lipasa pancreática, que es la que fundamentalmente hace la hidrólisis de triglicéridos, voy a tener esteatorrea como manifestación. Causas de que no tenga lipasa pancreática: una pancreatitis secundaria, una insuficiencia pancreática secundaria a pancreatitis, que es lo más frecuente en adultos, o una enfermedad que afecta a los canalículos y tapona los canalículos donde se liberan las enzimas dentro del páncreas, genera obstrucciones intrapancreáticas y se llama fibrosis quística, que es común en niños y adolescentes. Otra de las posibilidades es que el páncreas funcione a la perfección, pero yo no logro adecuar el pH luminal del duodeno para que la lipasa pancreática funcione. ¿Y por qué puede ser que yo no logre adecuar el pH luminal del duodeno para que funcione la lipasa pancreática? Porque tengo un gastrinoma. Un gastrinoma es una patología donde el paciente tiene una hipersecreción de ácido clorhídrico. Eso provoca que llegue mucho ácido clorhídrico a la luz, mucho ácido clorhídrico al duodeno. Y bueno, en la luz duodenal es de exceso de ácido clorhídrico, a veces no logra ser adecuadamente tamponado con el bicarbonato que secreta la secreción pancreática y biliar, o sea, no llega suficiente bicarbonato para la cantidad de ácido clorhídrico. Entonces, en vez de lograr un pH cercano a 7, que es el pH donde esta enzima lipasa pancreática es funcional, logramos un pH de 5 y la lipasa no funciona. ¿Se entiende? Bueno. Después, en la parte absortiva, nosotros tenemos que recordar que hay una capa de agua tranquila que recubre las membranas de las microvellosidades del intestino. ¿Se acuerda también? Hablábamos de una capa mucosa, ¿sí? Bueno, esa capa acuosa, ese mucus, debe ser atravesado por las micelas mixtas, que están compuestas por ácidos grasos, monoglicéridos, fosfolípidos, colesterol y ácidos biliares. Recuerden que nosotros a ver, un segundo que quiero acá. Las gotas de lípidos las teníamos que recubrir con ácidos biliares para que se emulsionen y puedan atravesar esa capa. De eso dependía, ¿sí? Si no lograban atravesar esa capa, no se absorbía. Así que atravesar esta capa es fundamental para la absorción. Por lo tanto, la esteatorrea puede deberse a movimientos de los ácidos grasos a través de esa capa acuosa. Eso puede ser por un incremento del grosor relativo de esa capa. Sucede cuando hay síndromes de proliferación bacteriana, sobrecrecimiento bacteriano. Puede ser secundarios a un éxtasis funcional, en el caso de la esclerodermia. No hay un buen peristaltismo y eso hace que esta capa no recircule y se acumule, y eso dificulta a que las micelas la puedan atravesar y va a haber esteatorrea. O puede haber un descenso en la concentración duodenal de ácidos biliares conjugados, ¿sí? Esto puede alterar la formación de micelas. Con respecto a la concentración duodenal, a la reducción de la concentración luminal de sales o ácidos biliares, podemos tener una colestasis intrahepática, una cirrosis biliar primaria, o una obstrucción en vías biliares extrahepáticas. Cualquiera de estas dos situaciones va a hacer que la cantidad de sales biliares que lleguen a duodeno no sean suficientes. Y eso va a provocar esteatorrea. Pero también, chicos, la concentración luminal de sales biliares se puede afectar por otra causa. Y acá es diferente lo que vamos a ver como manifestación clínica. Se los pongo
para que vean la diferencia. Acá van a observar esteatorrea. En esta situación van a observar una diarrea colerética, pero no esteatorrea. ¿Pero por qué? Porque pueden haber resecciones parciales o una enfermedad ileal y se interrumpe la circulación y la reabsorción de sales biliares, esa famosa reabsorción enterohepática que yo les mencioné en el metabolismo de sales biliares. Eso va a provocar un aumento de flujo de ácidos biliares hacia el colon y va a terminar provocando una diarrea colerética, pero no va a producir esteatorrea. ¿Sí? ¿Por qué no va a haber esteatorrea? Porque el hígado va a hacer una síntesis compensatoria de ácidos biliares y a duodeno siempre va a llegar cantidades iguales o necesarias. O sea que los lípidos se van a absorber. El problema es que a veces estas sales biliares después no sufren su reabsorción y también pueden ser causa de diarrea. ¿Sí? Pero bueno, en esta situación el hígado va a tener que gastar más colesterol para compensar la pérdida de sales biliares y a veces es una situación favorable. Bueno, otra situación que puede provocar un trastorno en la absorción puede ser la inflamación de la mucosa. Directamente hay una enteritis o hay una resección intestinal. O sea, los lípidos se emulsionan, hay suficientes sales biliares, logran atravesar la capa de agua tranquila, pero está dañado el enterocito. Y al estar dañado el enterocito, se afecta la absorción. Ojo, acá no solo la absorción de lípidos, sino la absorción de todos los nutrientes, pero bueno, vamos a observar esteatorrea. Porque los lípidos, además de todo el resto que nos absorbe, van a causar esteatorrea. Y finalmente podemos tener una esteatorrea, una mala absorción de lípidos, por defectos en la parte posabsortiva. Acá los ácidos grasos monoglicéridos son reesterificados en el retículo endoplásmico, recuerden, vuelven a formar triglicéridos, ¿sí? Y salían en forma de kilomicrón. ¿Hacia dónde? Hacia la linfa. Bueno, una A-beta-lipoproteinemia es una patología donde el paciente, por causas genéticas, no puede sintetizar no puede sintetizar apoproteínas de la familia B, y la característica es que tiene una anomalía eritrocitaria, que es la presencia de eritrocitos con formas alteradas, que se llaman acantocitos, tiene problemas neurológicos y tiene esteatorrea porque al no poder sintetizar ApoB100 no se puede formar el kilomicrón y no se puede liberar hacia la linfa. También las anomalías linfáticas intestinales pueden relacionarse con esteatorreas por déficit justamente en el transporte del kilomicrón. ¿Sí? Bueno. Y con respecto a proteínas, les cuento que los trastornos de digestión y absorción de proteínas y aminoácidos son raros. Existen 3 trastornos genéticos que solo afectan y producen mala absorción de proteínas. Normalmente, chicos, tenemos una mala absorción de proteínas cuando tenemos una enteritis. ¿Sí? Cuando se afecta la absorción de todo el resto, también se afecta el de proteínas. Si no, es muy raro que tengamos una mala absorción de proteínas, excepto en estas 3 situaciones genéticas, como por ejemplo el déficit de enterocinasa. Recuerden que la enterocinasa era una enzima del borde en cepillo, que era la encargada de activar el tripsinógeno y transformarlo en tripsina, la primera de las enzimas pancreáticas activas, y bueno, una vez que teníamos tripsina, la tripsina se encargaba de activar todo el resto. ¿Sí? Pero bueno, el déficit de esta enterocinasa va a hacer que no haya digestión directamente de proteínas, las proteínas van a permanecer en la luz intestinal, van a ser sustratos osmóticos y van a producir una diarrea que generalmente es acuosa. Y acá es muy característico un retraso en el crecimiento y cuadros de hipoproteinemias como ascitis en el paciente. ¿Sí? La segunda causa genética, todas son rarísimas, chicos, son muy raras, ¿sí?
es el síndrome de Harnrup. Este síndrome de Harnrup tiene un defecto exclusivamente en las proteínas transportadoras de aminoácidos neutros. Si ustedes recuerdan, nosotros acá en la luz, perdón, en la pared luminal del enterocito, teníamos un transportador, que era un cotransportador activo secundario, sodio, aminoácidos. Yo les había dicho que estos cotransportadores eran específicos para determinados tipos de aminoácidos, había más o menos 6, les dije con especificidades para determinados tipos de aminoácidos. Bueno, puede estar ausente el que transporta aminoácidos neutros, ¿sí? Bueno, no se transportan esos aminoácidos, y acá la mala absorción de estos aminoácidos hace que tengamos deficiencia de esos aminoácidos en nuestro organismo y pueden producir exantemas en la piel y también síntomas neuropsiquiátricos. Después tenemos la cistinuria, que acá el problema está en el transporte de aminoácidos dibásicos, o sea, el cotransportador que transporta exclusivamente aminoácidos dibásicos no funciona. Estos aminoácidos no se absorben, quedan como sustratos osmóticos, provocan diarrea, pero también se acompañan de cálculos renales y pancreatitis crónicas por la falta de estos aminoácidos. Después van a estudiar bien por qué se produce, pero bueno, la diarrea es uno de los síntomas fundamentales. Normalmente, chicos, la mala absorción de proteína acompaña a la enteritis. Es el cuadro de mala absorción proteica que vamos a observar. Y el paciente tiene pérdida de peso por la mala absorción proteica. Bueno, vamos, para ir cerrando la idea, a ver algunas situaciones especiales de mala absorción. Hoy hablamos del síndrome de crecimiento bacteriano intestinal. Esto nos va a generar una mala absorción de diferentes tipos de nutrientes. Yo les decía, la luz del intestino delgado proximal normalmente tiene menos de 100 bacterias por mililitro de contenido intestinal. La mayor parte procede de la flora orofaringia que fue deglutida. Y estas bacterias son de alguna manera controladas en su excesiva proliferación. Hoy mencioné la secreción gástrica, el peristaltismo que las arrastra hacia los tramos más distales, y la secreción de IgA a nivel del intestino, que es una inmunoglobulina que también controla a estas bacterias. El fallo de cualquiera de estos mecanismos provoca un sobrecrecimiento bacteriano. Se establece en ese caso una flora semejante a la del colon, donde empiezan a predominar los bacterioides y los lactobacillus anaeróbicos. O sea, en intestino delgado empieza a aparecer una flora semejante a la del colon, y esta va a tener algunas consecuencias. ¿Qué van a hacer estas bacterias? Van a secretar enzimas a nivel del intestino delgado, como por ejemplo la colilamidas, estas enzimas, las colilamidasas, disculpen. Las colilamidasas, secretadas por las enzimas de tipo coli, tienen la particularidad de desconjugar las sales biliares. Eso hace que sean más fácilmente absorbidas por difusión pasiva en el yeyuno proximal, y nos genera un déficit de sales biliares en el duodeno. Si tengo un déficit de sales biliares, recuerden que eran fundamentales para la fase absortiva de lípidos, por lo tanto, una de las situaciones que voy a observar es una mala absorción de grasas y va a haber esteatopia. Pero también se incrementan muchos enzimas de tipo proteasas, ¿sí? Las proteasas lo que hacen es reducir las enzimas de la superficie de las microvellosidades, como las disacaridasas. Son enzimas, son proteínas. Estas proteínas se empiezan a destruir, las disacaridasas, y saben que si no tengo disacaridasas voy a tener una mala absorción de hidratos de carbono, o sea que sumado a la mala absorción de lípidos, el sobrecrecimiento bacteriano también me va a producir un déficit de la absorción de hidratos de carbono. Por otro lado, puedo mencionar que las toxinas bacterianas van a hacer una acción citotóxica sobre los ácidos biliares no conjugados, pero también
pueden producir una acción directa sobre la mucosa intestinal, produciendo una enteropatía, y ahí ya van a ser más sustancias las que no se van a absorber, ya no solo hidratos de carbono y lípidos, pueden afectarse la absorción de proteínas también, ¿sí? Y finalmente puede haber una mala absorción de vitaminas, sobre todo la B12, porque las bacterias la usan como nutriente, ¿sí? Tanto la forma libre como la unida al factor intrínseco. Nos consumen todas las vitaminas, ellas la usan como nutrientes, y bueno, nosotros empezamos a tener déficit vitamínico, sobre todo de B12. Como pueden ver, el sobrecrecimiento bacteriano es una situación que aparece acompañando a diferentes situaciones patológicas. Por ejemplo, puedo tener déficit de secreción de ácido gástrico, puedo tener alterado el peristaltismo, puedo tener un déficit inmunológico, y todo ello puede llevarme a un sobrecrecimiento bacteriano. Y esto me puede generar un síndrome de mala absorción de diferentes nutrientes. No todos los que tienen sobrecrecimiento bacteriano tienen el mismo déficit nutricional, pero bueno, eso ya es particular de cada paciente, y indudablemente eso va a generar las manifestaciones clínicas y la diarrea, que es lo que le va a llamar la atención a nuestros pacientes, ¿sí? Bueno, ¿cómo seguimos con esto? Bueno, acá están las situaciones clínicas que me pueden dar sobrecrecimiento, alteraciones motoras, anomalías estructurales, hipo o acloridia, que es lo que yo les manifesté. Y la otra enfermedad que les quería mencionar, que también genera un déficit generalizado de absorción de nutrientes, es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una de las enfermedades más frecuentes que causa enteropatía. Cuando el diagnóstico del paciente de su síndrome de mala absorción es por una enteropatía, en lo primero que sospechamos es en una enfermedad celíaca. Es la causa más frecuente de enteropatías en nuestra población. Fíjense que afecta a 1 de cada 100 o 300 nacidos vivos. Es una enfermedad de causa autoinmune, ya la vamos a estudiar cuando veamos inmunología, y voy a dedicarme a hablar un poquito más de enfermedad celíaca. De transmisión genética, yo tengo que tener en mi herencia determinados genes, y eso me predispone a tener enfermedad celíaca, pero ya les advierto que la presencia de estos genes, HLA, DQ2 y DQ4, acá está el DQ2 solamente, pero bueno, la herencia de esos determinados genes no solo me predispone a enfermedad celíaca, sino que la herencia de esos genes me predispone también, perdón, a tener tiroiditis de Hashimoto, diabetes de tipo 1 y esclerodermia, ¿sí? Son genes que predisponen a 3 o 4 enfermedades genéticas diferentes, entre esas enfermedad celíaca. Bueno, ¿cuál es el problema en el paciente que sufre enfermedad celíaca? Hay un daño en la pared intestinal de causa autoinmune, pero con componentes ambientales. ¿Y por qué digo con componentes ambientales? Porque eso aparece cuando se expone al gluten presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Vamos a observar que hay una intensa respuesta inflamatoria. Primero, hay una lesión directa del epitelio intestinal por parte de las proteínas del gluten que en estos pacientes resultan tóxicas, ¿sí? Provocando una lesión donde involucra primero la inmunidad innata. Después ya lo vamos a entender, chicos, no se preocupen. Después hay cómo se lesiona la pared intestinal. Estos péptidos tóxicos pueden atravesar, nada les frena el ingreso al enterocito porque la pared está lesionada, ingresan al enterocito y se modifican por transglutaminasas tisulares,
transformándose ahora en sustancias más tóxicas aún, que terminan activando a linfocitos T y activando la inmunidad adaptativa, ahora en este paciente. Y bueno, todo este cuadro termina por una atrofia intestinal, ¿sí?, considerada el hallazgo histológico más característico, aunque no exclusivo de esta patología, porque hoy yo les di el ejemplo de que la atrofia intestinal no era exclusiva de la enfermedad celíaca, pero bueno, como aparece en la mayor parte de los pacientes, a ver, la enfermedad celíaca es la enfermedad que causa enteropatía con mayor frecuencia. Siempre que aparece una atrofia intestinal, pensamos primero en la enfermedad celíaca. Igual ahora vamos a ver cómo se diagnostica. Como hay un daño total en la superficie absortiva, chicos, del intestino, las manifestaciones clínicas son diversas. Hay manifestaciones digestivas por los nutrientes que no se absorben y terminan siendo osmóticos, distensión, flatulencia, porque lo que no se absorbe es consumido por la flora bacteriana, producen gases, ¿sí?, dolor abdominal, diarrea. No solo nos absorben macronutrientes, tampoco absorbemos micronutrientes en esa situación. Hay anemia, déficit de factores de la coagulación. Bueno, hay un montón de otras situaciones que van, signos y síntomas que va a tener el paciente. A ver, voy a contestar. Bueno, Brizuela me pregunta si las microvellosidades que se dañan en la celiaquía quedan disfuncionalmente permanentemente o pueden recuperarse. En la enfermedad celíaca hay un componente inmunitario que responde a un componente ambiental, que es el gluten. Mientras el componente ambiental esté presente, el componente inmunitario provoca la atrofia. Cuando el componente ambiental es retirado del paciente, el inmunitario no se estimula, y como las microvellosidades tienen la capacidad de hacer mitosis y recuperarse, se pueden recuperar. Les advierto, nunca es total la recuperación. El paciente que tiene enfermedad celíaca, una vez que retira el gluten, de por vida tiene un déficit parcial en la absorción. Nunca se vuelve a tener el mismo epitelio intestinal, ¿sí? Quedan secuelas, si bien la mayor parte del epitelio se regenera, pero quedan secuelas. No sé si con eso, Agustín, te respondo. Bueno, el diagnóstico de la enfermedad celíaca es bastante sencillo. Lo fundamental que hacemos acá es demostrar la lesión del intestino, que se hace con le dije, la biopsia. También se busca retirar el gluten y demostrar la inducción de demostrar la remisión de la clínica, retirando el gluten, o sea, cuando luego de un cierto tiempo de haber retirado el gluten de la dieta del paciente, el paciente deja de tener diarrea, recupera el peso corporal, deja de tener anemia, simplemente alimentándose y retirando el gluten, eso también se considera un componente en el diagnóstico. Otra de las particularidades es que el paciente con enfermedad celíaca tiene anticuerpos séricos de tipo IgA, antiendomicio y antitransglutaminasa. Si bien esos anticuerpos no son responsables de la lesión a nivel intestinal, pero se forman y los podemos dosar en sangre. Generalmente se pide dosar esos anticuerpos como el otro componente diagnóstico, no es el único, ¿sí? Y lo que hacemos es medir previo a retirar el gluten y valorar, cuantificar estos anticuerpos séricos, y una vez que retiramos el gluten, después de un cierto tiempo, aproximadamente 6 meses, se vuelve a valorar, y lo que se espera es que estos anticuerpos hayan disminuido, ¿sí? Bueno, se usa generalmente esta regla 4 de 5 para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Los síntomas típicos es uno de los criterios diagnósticos: diarrea, retraso del crecimiento, anemia. Es muy frecuente la anemia, y es muy frecuente una diarrea de tipo esteatorrea, ¿sí? Voluminosa, con liberación de gases.
maloliente, con presencia de grasas, muy frecuente. También la positividad de anticuerpos, de autoanticuerpos de clase IgA, títulos elevado. También se puede medir IgG, si hay déficit de IgA, hay pacientes que tienen dificultad para generar IgA. Generalmente las IgA son antiendomicio y antitransglutaminasa, y la IgG que medimos es la IgG antigliadina. ¿Sí? La antigliadina de aminada, anticuerpo anti-IgG, antigliadina de aminada es otro anticuerpo que puede aumentar. ¿Sí? Positividad de los genotipos HLA de Q2 y de Q8, generalmente se hace un análisis genético, el paciente que tiene DQ2 y DQ8 tiene la carga genética para tener enfermedad celíaca, pero les dije que no es exclusivo de enfermedad celíaca, también la tiroiditis de Hashimoto y la diabetes de tipo 1 son enfermedades que pueden aparecer en estos pacientes. Una enteropatía con biopsia intestinal, o sea, se demuestra la atrofia intestinal, y una respuesta clínica y serológica, o sea, revierte la clínica, revierte la serología con una dieta sin gluten. 4 de estos 5 elementos tienen que estar presentes para que digamos el paciente tiene enfermedad celíaca. ¿Sí? Bueno, chicos, les dejo de tarea un casito clínico. ¿Sí? Es una paciente con justamente enfermedad celíaca. Los invito a leer el Harrison y el Farreras, que les di como material de lectura. Y bueno, vayan viendo como repaso de la clase de hoy un poco las preguntitas. Vayan tratando de responder esto para ver un poquito cómo se desarrolla un síndrome de malabsorción. Esto es una enfermedad celíaca clásica. ¿Sí? Y bueno, después me cuentan qué es lo que pudieron ver. Les dejo el PowerPoint, está en el aula. Les voy a dejar la grabación. Hoy ya ahora ya me voy a ocupar de subir las grabaciones de la clase anterior. Estaba con un problema de descargar los videos. Voy a ver si descargando de esta manera que me dijeron, ustedes lo pueden ver, ojalá lo puedan ver. Yo estoy con problema para ver los videos, no sé qué inconveniente estamos teniendo, o si soy yo, o las grabaciones que me están mandando Buenos Aires, pero bueno, después me cuentan si hay problemas. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta para hacer con respecto a esto que les acabo de contar. Vieron que es bastante complejo abordar el síndrome de mala absorción. Es una situación que aparece en diferentes patologías, asociadas a diferentes enfermedades, puede aparecer de manera diferente, ¿sí? Y lo usamos al diagnóstico de síndrome de mala absorción para ir de alguna manera allanando el camino en el diagnóstico de patologías. ¿Sí? Bueno, chicos, de mi parte no tengo más nada para decirles. Hasta acá es la era del día sábado a las 8 de la mañana. Los que son sabatistas voy a poner un horario el día viernes. Déjenme ver ya y les voy a publicar. Gracias por hacerme acordar. ¿Sí? El viernes a las 14 creo que nos vamos a encontrar los sabatistas. Sí, viernes a las 14, chicos. Eso ya también les voy a poner, ya me anoto porque a veces hay cuestiones que se me pasan. Discúlpenme, chicos, no es intencional, pero mi cabeza anda a mil a veces. Ustedes van a rendir el viernes a las 14. Ya les informo, ¿sí? Y bueno, recuerden que tienen que ser regulares en teoría, seminario y trabajos prácticos. Yo subí notas de teoría, voy a tomar solo notas, no voy a tomar la asistencia, porque en general la asistencia coincide con las notas. Los que tienen déficit de asistencia no tienen notas, no les da la nota para llegar, así que tampoco me puse a ser demasiado estricta en eso. Tienen que tener como sumatoria las 2 notas 8 o más, y por teórico están adentro de la ERA. Ustedes esta semana tienen un parcialito de seminario, no se olviden, por favor, dependen de ese parcialito también, y ustedes sabrán cómo están en trabajos prácticos o charlen con sus docentes
porque toda esa información yo la voy a recibir y de eso va a depender que puedan entrar el sábado a rendir la ERA. ¿Estamos? La ERA es escrita, es choice, son 2 horas, y el 4 y el 5 pasa a oral, como lo estuvimos haciendo. La semana que viene no hay clases, se toman los orales, retomamos tercera ERA la semana siguiente. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos callados, chicos. Parece que se me durmieron. Profe, Bueno, sí, te escucho. tiene que probar los 2 teóricos, ¿cierto? No. La suma de notas de tus parcialitos de teórico te tiene que dar 8 o más. Un Sí. desaprobado puedes tener. Un desaprobado puedes tener. Sí. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, gracias. Dale. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Igual después le voy a subir, pero ya va a ser tipo juego viernes, chicos, no me dan las manos, la lista de los que no llegan por teoría, pero es obvio, ¿sí? Les voy a resaltar y bueno, que están resaltados no llegan por teoría. ¿No tienen más preguntas? Los dejo, chicos. Buen día y seguimos trabajando, que falta menos. Hasta luego. Chao. Gracias, profe. De nada.